Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por nuestra red de Facebook del Museo de la Mujer y a quienes nos acompañan en el propio museo. El día de hoy tenemos una actividad presencial, Mujeres Indígenas y Violencia, en conmemoración del Día de la Mujer Indígena. Esta conferencia la imparte la maestra Yadira del Mar, que es Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Yo soy la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez, Secretaria General de la Federación Mexicana de Universitarias. Y me permito presentar a la maestra del Mar, que ella es zapoteca, hierbera, poeta, licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, maestra en Ciencias Sociales, especialista en victimología y forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Ha escrito Hierbas contra la Tristeza y su taller Cartografiando la Tristeza y Sanando Juntas. Se encuentra en ella en el mapeo de buenas prácticas de América Latina contra la violencia hacia las mujeres, realizado por la UNFPA y la Chirapac. Y también ha escrito el Manual de Vaporizaciones Vaginales. Y recientemente publicó su primer poemario, Estrella de la Mar. Forma parte del mapa de escritoras mexicanas contemporáneas y ha participado en diversas revistas digitales, en el Encuentro de Mujeres Poetas en el Istmo de Tehuantepec y en el Festival Internacional del Procor en Zacatecas en el año 2018. Yo le cedo la palabra y agradezco muchísimo que la maestra Yadira del Mar haya aceptado la invitación para participar con nosotras el día de hoy en este día conmemorativo a las mujeres indígenas y el tema de las violencias, que es uno de los aspectos que nos cruza y lacera lamentablemente a lo largo y ancho del territorio nacional. Maestra, sea usted bienvenida al Museo de la Mujer en estas sus instalaciones. Adelante, por favor. Pues muchas gracias a quien nos acompaña, también al museo por la invitación. Creo que es importante aclarar que este es un día de conmemoración de toda la lucha que han caminado las mayoras, de todas las mujeres indígenas que han estado pues luchando desde el movimiento amplio de mujeres indígenas y también a las mujeres indígenas jóvenes que hoy en día y gracias al acceso a la educación pues se consideran mujeres jóvenes indígenas y además feministas. Me voy a permitir leer un poco de algo que he escrito para esta presentación y también vamos a ir charlando sobre ello. Pues bueno, sabemos que las mujeres tenemos el derecho a acceder y desarrollarnos en igualdad de condiciones en los ámbitos social, económico, cultural, educativo y político. Tenemos derecho a una vida y a una integridad personal, a la educación, a la salud, entre otros derechos civiles, políticos, económicos y también culturales. Si bien la violencia contra las mujeres hoy por hoy es penado por la ley y una violación grave a sus derechos humanos, afecta, menoscaba, restringe y anula el goce pleno de los derechos, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana en nuestro país, en la que nos enfrentamos en el ámbito privado, como la casa, el trabajo, la escuela, la calle, los hospitales y hablando específicamente de mujeres indígenas, también en nuestras comunidades y en asambleas comunitarias, es decir, en espacios públicos y privados. Las mujeres indígenas somos violentadas de manera muy particular haciendo esta intersección, pues además de ser objeto de violencia física, psicológica o emocional, patrimonial, económica, sexual, violencia obstétrica y política por ser mujeres, también se nos discrimina además por ser indígenas. A pesar de los adelantos y de contar con un marco jurídico con enfoque de género, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las mujeres indígenas son violentadas al no poder acceder a los derechos básicos. Aquí quiero hablar y hacer énfasis, un paréntesis, para charlar acerca de esto, de la violencia sexual y de cómo afecta en el ámbito de las mujeres indígenas. Tenemos en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, de la cual formo parte, también alianza con la Red de Abogadas Indígenas,
Entonces, claro que también atendemos casos de violencia política hacia las mujeres y también de violencia sexual, que sigue siendo de las principales violencias que vivimos en la comunidad. Tenemos este ejemplo pues bastante lamentable que sucedió en Chiapas, donde ha surgido esta nueva denominación del porno étnico y volvemos a hablar de la explotación sexual hacia los cuerpos de las mujeres y en este caso muy particular hacia las mujeres indígenas, donde donde esta clase de pornografía incurre justamente, se llama étnica porque las mujeres que son explotadas sexualmente aparecen con los trajes originarios de la región Tzeltal de Chiapas. Entonces creo que también es importante hablar de estos nuevos fenómenos que también nos trae la virtualidad y de cómo siguen afectando directamente a las mujeres indígenas en esta condición de explotación. Hablamos también de la violencia obstétrica, en el sentido de que las mujeres indígenas somos de las principales poblaciones que sufrimos violencia obstétrica, primero porque tenemos la primer barrera que es importantísima, que es el tema de la lengua. Creo que hemos visto un caso muy impresionante. La CONAMI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de aquí de México, tiene enlace con ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, y pues se dan mucho estos casos de violencia obstétrica en toda la zona de América Latina, porque las comunidades pues tienen esta complejidad de no tener acceso a los servicios de salud más básicos y entonces tienen que viajar horas para poder acceder a un hospital y llevar a cabo un parto. Y que también, por supuesto, se restringe este tema de los derechos culturales en el sentido de que han sido criminalizadas las parteras, lo sabemos, y está sucediendo también con esta visión que tiene la medicina en el sentido de poner a la partería como una práctica que está en menor jerarquía que la medicina misma, cuando son las parteras las que han atendido por años los nacimientos en las comunidades. Entonces, hemos tenido casos donde las mujeres se encuentran ya en labor de parto y al llegar a los centros de servicio de salud no son atendidas porque tienen esta barrera del lenguaje y entonces las enfermeras y médicos no entienden que las mujeres están en labor de parto a pesar también de que hay todo un engranaje de la cuestión física, ¿no? No es posible que no puedan observar el dolor de la mujer que está en trabajo de parto. Entonces, este tema de la violencia obstétrica se da al impedir el acceso al servicio de salud de las mujeres, pero también al omitir y al negar estas otras formas de dar a luz que tienen las comunidades indígenas y de ponerlo solo como jerarquía la necesidad de tener un hospital y que las mujeres accedan a partos seguros, cuando, repito, las parteras han atendido desde siempre los nacimientos en las comunidades. Entonces, regresando a este tema de también la violencia política y que se vive en las comunidades y en las asambleas comunitarias, pues tenemos este caso de mujeres de la Mixteca en Oaxaca, donde se filtra un chat de servidores públicos que hablan de sus compañeras, que son mujeres indígenas, trabajando, pues se supone que en conjunto, se filtra el chat donde ellos comparten pornografía, pero también comparten pues insultos misóginos y clasistas y racistas contra sus mismas compañeras, siendo que muchos de estos servidores públicos también son indígenas. Entonces creo que es importante también no romantizar y no esencializar lo que se vive adentro de las comunidades, que por eso existe una lucha amplia de mujeres indígenas que están tratando de destruir las violencias que se dan dentro de la comunidad y las formas graves que los varones también tienen de esas violencias. Les decía que pues hay un fuerte tema aquí con el de no poder acceder a los derechos básicos y hablando de educación pues tenemos que de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015, 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. En Oaxaca, del total de 371,994 personas analfabetas, 65.6% son mujeres.
Entonces también hablamos de esta brecha en el sentido de la educación. Las mujeres son las que somos más rezagadas y más aún se acentúa cuando somos mujeres indígenas. De las mujeres que se encuentran en condición de rezago educativo en Oaxaca, 59.69 no terminó la educación básica, lo que impide que las mujeres conozcan, ejerzan y exijan sus derechos. Mucho menos se garantiza a las mujeres indígenas una educación que reconozca y atienda la diversidad cultural. Y en el sentido también de la educación, pues también desde la coordinadora y el movimiento amplio de lucha de mujeres indígenas, hemos sido muy críticas con el tema de las universidades interculturales, porque de pronto parece que nosotras siempre tenemos, las comunidades indígenas, somos las que siempre tenemos que asemejarnos y tratar de mezclarnos, y que al final ese intento de la educación intercultural vuelve a ser una especie de gueto donde se dice, bueno, las universidades interculturales son para los indígenas no deben estar en la UAM, en el Politécnico o en la UAM, porque por eso tienen sus propias universidades. Y después nos enfrentamos a que dentro del plan de estudios, pues muchos de los docentes que están en las universidades interculturales no son indígenas. Entonces también ahí hay una fuerte crítica con respecto al tema de la educación y cómo se habla de esta inclusión multicultural, pero que también nos queda mucho a deber con este tema de educación. Con respecto a la salud, pues tanto autoridades municipales, estatales y federales tendrían la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso de las mujeres a la protección de salud y a la atención médica sin discriminación de ningún tipo, pero tenemos casos como el que les contaba con el tema de la violencia obstétrica. Pero además de la atención precaria en los centros de salud en México, han fallecido un total de 29.822 mujeres por causas maternas entre 1990 a 2015. En estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cifras de muerte materna dan cuenta de la carga tan desproporcionada que existe y a las que se enfrentan las mujeres indígenas en relación con la población no hablante de una lengua indígena. Como les contaba, también esto es una de las barreras principales. Además, el importante porcentaje de población indígena, tanto en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son de los estados donde más presencia de comunidades indígenas tenemos, pues se indica la necesidad de establecer políticas diferenciadas en la atención obstétrica que atiendan a las necesidades particulares de estas mujeres desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos. La discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en los servicios públicos de salud, así como las condiciones de marginación en las que frecuentemente se encuentran, imposibilitan el acceso al derecho a la salud y derivan en muertes que podrían ser prevenibles. En tanto, hablando de la participación política de las mujeres, las cifras de mujeres en puestos de representación sigue siendo muy baja, a pesar de que tenemos ya el derecho a la participación política y que este es reconocido como un derecho fundamental y por tanto como democrático. Y de que México ha contraído compromisos para impulsar la participación de las mujeres en la vida política y garantizar la paridad para acceder en condiciones de igualdad a las candidaturas y en la representación en los cargos de representación popular. Según datos del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en la entidad de 570 municipios, solo 17 cuentan con una mujer como presidenta municipal, lo que representa apenas el 3%. Y también tenemos estos otros casos de usurpación y que se vuelve un tema de violencia política cuando hace, me parece, 2 o 3 años, lo que sucede es que hombres que empezaron a querer autoidentificarse como mujeres pelearon por una candidatura cuando estas candidaturas eran solo exclusivamente para personas de la comunidad LGBT, de donde pertenece esta población muxe. Entonces tenemos que solo el 14% de los cargos en los cabildos están ocupados por mujeres.
14% del 100%. La violencia contra las mujeres indígenas sigue siendo un grave obstáculo para alcanzar el desarrollo y la dignidad de las personas y de nuestros pueblos y comunidades, y es una grave problemática que atenta contra los derechos humanos, limitando la libertad y la autodeterminación. Reconocer la violencia de género es complejo, es difícil, incluso para las propias mujeres, quienes inmersas en este sistema patriarcal y también colonial que otorga el poder a los hombres, normalizamos actos que violentan nuestra libertad, dignidad y autonomía, asumiendo las responsabilidades solo del cuidado y sometimiento. Pero, ¿qué pasa cuando todas estas violencias pues llegan como a un nivel donde las mujeres ya no soportan más? Pues entonces las mujeres se han comenzado a organizar y por eso existe la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que este año está cumpliendo 26 años de existencia, que han sido mujeres y mayoras que han recorrido un gran camino por la libertad y el acceso a los servicios básicos de las mujeres indígenas, y que también la coordinadora, junto con esta Comisión de Niñez y Juventud y con la Comisión de Violencias, ha llevado a cabo un proyecto que se llama Emergencia Comunitaria de Género, al también encontrar que no tenemos cifras exactas ni cifras desagregadas por etnia ni por género con respecto a las violencias, porque también parece que las mujeres, los feminicidios de mujeres indígenas y las violencias contra mujeres indígenas son las últimas en ser dadas a conocer tanto en noticias, en medios de comunicación, otra vez haciendo énfasis en que parece que la vida de las mujeres indígenas no importa. Este proyecto de emergencia comunitaria de género lo que hace es dedicarse a recabar notas de violencia y notas de feminicidio como un acto de memoria y justicia para nuestras hermanas de otras comunidades, pero también con la intención y con la ayuda de varias académicas de la UNAM, del CEICH, para poder crear una base de datos donde podamos tener estas cifras desagregadas por etnia y por género sobre dónde están ubicadas las zonas más violentas para las mujeres indígenas. Esta es nuestra apuesta importante y por supuesto también que la coordinadora en trabajo mutuo con ECMIA ha llevado a cabo pues grandes encuentros de mujeres indígenas donde hablamos de las cosas que hacen falta en nuestros contextos, en nuestras comunidades, no solo de México, sino de toda América Latina, y también con compañeras indígenas de Canadá que están trabajando acerca este mapeo que lleva a cabo ECMIA junto con Chirapac. Es un mapeo que se dedica justamente a identificar en toda América Latina las prácticas de mujeres salidas desde mujeres indígenas para combatir la violencia hacia las propias mujeres indígenas, y que este mapeo nos ayuda a ubicar en qué están trabajando las mujeres indígenas de cada zona. En este caso, México tiene como representante a CONAMI, que es este taller de cartografiando tristezas, sanando juntas, que tiene una mezcla de cartografía corporal, atisbos de terapia narrativa, y lo que se hace en estas sesiones es tener un espacio de escucha, de confianza y de seguridad, donde las mujeres indígenas puedan comenzar a ubicar la violencia que viven en sus contextos y sanarla por medio de la medicina tradicional herbolaria y del tema que también es una máxima del feminismo comunitario de si sanas tú, sano yo y sanamos todas, y crear estos espacios de sanación donde las mujeres indígenas puedan contar sus historias sin ser cuestionadas, sin ser juzgadas y hablando desde nuestros propios contextos y por supuesto salvaguardando la memoria de esta sabiduría ancestral que es la medicina herbolaria. Así como estos proyectos de México, también hay una base de datos que lo que hace también es tener varias iniciativas de los países, que es lo que están trabajando. Dentro de esta base de datos se encuentra la Red de Abogadas Indígenas, que también ha trabajado muy de cerca con CONAMI y hemos trabajado temas muy importantes, como el tema de la justicia para Ernestina Asensio, asesinada por militares,
Entonces hemos estado ahí trabajando temas que también son muy particulares y que ocupan mucho del tiempo de las compañeras que somos parte de la coordinadora. Se han hecho conversatorios intergeneracionales hablando de qué es lo que falta a las juventudes o cómo es que ha cambiado la agenda política de mujeres indígenas en estos años, qué es lo que las mujeres indígenas necesitamos. Y desde la Comisión de Niñez y Juventud también ha salido el tema de la necesidad de hablar de los derechos sexuales y reproductivos, el tema del aborto y de cómo estamos hablando de aborto en las comunidades indígenas y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque también nos preocupa y nos ocupa mucho este tema sobre los embarazos adolescentes y sobre los matrimonios forzados que se siguen dando en algunas comunidades, como vimos recientemente el caso de Guerrero, donde pues se develó que los padres venden a las mujeres, y esta Comisión de Niñez y Juventud junto con la Comisión de Mayoras pues hemos llegado a la conclusión de que no puede haber un tema de usos y costumbres que pasen por encima de la dignidad ni la vida de las mujeres, y es en lo que se está trabajando directamente con esta fundación que tiene su sede en Sudáfrica, Niñas No Esposas, y que tiene que ver justo con que una compañera de CONAMI sea representante de México para hablar de estos temas que suceden en poblaciones todavía de Guerrero y en algunas zonas de Oaxaca. Entonces, es importante seguir mencionando estos temas también de la explotación sexual hacia las mujeres, y que es increíble el tema de el etnoporno, que creo que también es un tema que es importante seguir tratando y seguir hablando y visibilizando cómo el patriarcado muta de muchas formas, y este es una de esas mutaciones donde la virtualidad ha llegado a este tipo de cosas, y que también la esencialización muchas veces de los pueblos indígenas de que, ay, es que todos se llevan bien en comunidad, pues también es un poco un error, porque si todo fuera, pues, como muy, muy liviano, pues no existiría, no tendría razón de ser que existieran los movimientos de mujeres indígenas que luchan por su autonomía. Eh, entonces creo que es importante también seguirle la pista mucho a este programa de emergencia comunitaria de género, porque es propiamente un esfuerzo de las compañeras de la Comisión de Violencia de la CONAMI, y que están trabajando arduamente en la generación de esta base de datos, también pues con mucho acompañamiento de muchas catedráticas que se han acercado a conocer y a tratar de establecer este puente entre la comunidad y la academia. Entonces, aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias, maestra Yadira del Mar. Mire, hay varias preguntas que a mí me surgen, y las que también tengamos vía nuestra red social del Facebook. Bueno, también quiero agradecer que nos acompaña Justicia TV de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta presentación. El tema del etnoporno y que se da en todo este espacio de la virtualidad, ¿cómo se descubre, maestra? O sea, ¿cómo las comunidades indígenas se percatan de que está existiendo este delito? Porque pues finalmente es un delito. Pues creo que se han percatado justamente por esta cadena de que se hace, que se comparte vía WhatsApp, ¿no? De mira, te comparto este video, y al abrir el video pues nos damos cuenta que es este tema de la pornografía, pero que involucra a mujeres indígenas. Entonces así se va dando cuenta, y hay compañeras, no propiamente de CONAMI, sino de otras organizaciones de mujeres indígenas, que se dedicaron a rastrear este video, de dónde ha surgido, y pues se dieron cuenta que incluso aquí en las calles de la Merced, en la Ciudad de México, se vendía estos videos, ¿no? Del etnoporno, y que lo tenemos fuertemente en esta zona de Chiapas, y también hay etnoporno de mujeres mayas de Guatemala. Entonces está pasando justo en estos lugares de frontera, y es ahí donde se da cuenta por medio de justamente de la virtualidad, de que se comparte el video de un número a otro, y que estuvo ahí mucho tiempo compartiéndose en muchos chats. Pues ese es un serio y grave problema que
se suma a las otras violencias que viven las mujeres indígenas y que también se suman pues, a esta violencia digital que si de alguna forma está acotada por la ley Olimpia o este conjunto de leyes que sancionan la dispersión de los videos sin consentimiento, pues esto ya trasciende a otro tipo de delito, incluso del de la trata de personas, ¿no? Que también ahí hay otro tema muy sensible con relación a la violencia contra las mujeres indígenas, maestra. Sí, sí, creo que también es muy importante hablar como de este tema de la explotación sexual, que es un tema que ha estado fuertemente ligado con las comunidades indígenas y que es muy triste y que es muy desolador también darnos cuenta que estas cosas siguen pasando, que las mujeres indígenas a todo el tiempo que somos consideradas como seres que no tenemos capacidad de pensar, de desarrollarnos, la sigan viendo como un objeto. Bueno, y esto de la objetivización se da en mujeres, sean indígenas o no, pero me refiero a que hay una intersección más de vulnerabilidad, que es el tema de ser indígena, y que todo el tiempo hemos aprendido que las mujeres indígenas no valen nada, no valemos nada. Entonces, claro que se dan estas redes de trata de mujeres, se dan estas redes de explotación sexual, se dan estas redes del etnoporno, y creo que eso también trasciende mucho. Y algo que comentas, doctora, es justamente el tema de la violencia digital, ¿no? Porque vemos ahí también los memes inundando las redes sociales, que tienen que ver mucho a veces con este lenguaje tan racista y clasista, y lo vimos justo ahora, ¿no? Que pasó como toda esta polémica con la cantante Yaritza, que justo lo que decían es que, oye, pues si traes el nopal en la frente, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo no te va a gustar la comida mexicana? Pero eso tiene un trasfondo que obedece a este tema del racismo y del clasismo, y que podemos ser críticos de muchas maneras, pero casi siempre elegimos hacerlo desde esta cuestión racista, porque es lo que hemos aprendido culturalmente y lo tenemos muy interiorizado. Y entonces los memes que andaban por ahí, pues es que era una india, ¿no? Y cuántas veces nosotras como mujeres indígenas no hemos escuchado eso. Y creo que ya también tendríamos que cuestionarnos qué es lo que estamos reproduciendo en redes sociales, de qué chistes nos reímos y qué es lo que se está compartiendo una y otra vez en estos medios digitales, porque claro que es muy incómodo, ¿no? Incómodo es lo menos, sino que no ponemos esta atención y no tenemos esta crítica consciente acerca de lo que es una broma o lo que entendemos como broma, y que en realidad tiene un trasfondo muy violento, ¿no? Creo que yo cuando era muy joven, creo que el primer meme que vi con respecto a esto era uno donde estaba una mujer con vestimenta indígena en un cajero automático, y pues decían, ay, con razón hay como tanta fila, pues si está esta señora que en su vida ha visto un cajero, ¿no? Entonces también esta idea de que las mujeres indígenas estamos solo recluidas en nuestra comunidad, pero pues nos damos cuenta que no, que las mujeres indígenas podemos utilizar un cajero, que somos científicas, que estamos en la academia, que trabajamos en muchas partes y que tenemos presencia en muchas partes, y que además no somos seres no pensantes, ¿no? Y creo que eso es este arraigo que se tiene también acerca de lo que creemos y pensamos acerca de las comunidades indígenas. Sí, es que son el tema, además, pues profundiza seriamente el sentir de la población indígena y que es un tema que necesita visibilizarse porque también invisibilizar a las mujeres indígenas, como se invisibiliza a todas las mujeres a lo largo de la historia, pues ha sido una constante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, al público que está presente desde el museo. Yo soy la doctora Gloriosa Alejandre, secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, y agradecemos a la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer, este espacio para llevar a cabo nuestra actividad. Muchas gracias y muy buenas tardes.